No hay palabras que puedan expresar lo mucho que significan Ocarina of Time y Majora's Mask para mí. El primero es considerado por muchos como el mejor videojuego de todos los tiempos. El segundo es una obra maestra experimental que, si no fuera por el contexto de la época en la que salió, jamás habría existido. En este iceberg exploraremos los misterios, secretos, descubrimientos, contenido beta y datos increíbles que se esconden tras dos de los mejores títulos de Zelda jamás lanzados. Bienvenidos al iceberg de Ocarina of Time y Majora's Mask. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Hell is real. Esto hace referencia a una inscripción ilegible que aparecía originalmente en Super Mario 64 en una estatua de una estrella de poder en el patio del castillo de Peach. Lo intrigante es que nadie sabe con certeza qué dice. Algunas personas piensan que dice Hell is Real 2401, mientras que otras lo leen como Eternal Star. La razón por la que aparece en este iceberg es que la misma textura aparece en Ocarina of Time. El texto dice: Dodongo gigante muerto. Cuando vea rojo, se abrirá un nuevo camino. La oveja negra de la franquicia. Los juegos de Zelda no suelen ser aterradores. Claro, hay algunas cosas espeluznantes como Mano Muerta o los Redeads, pero Majora's Mask es inquietante en su psicología. Una cuenta final para el fin del mundo, la muerte asomándose en el cielo con una sonrisa llena de furia, los terminianos tratando de continuar con su vida cotidiana. Sí, Ganondorf puede ser malvado, pero al menos ha mostrado un lado humano, a diferencia de Majora y su comportamiento animal e irracionalmente infantil, elementos que convierten a esta entidad en la más perturbadora. Paradoja de Bootstrap. La paradoja de Bootstrap se refiere a una inconsistencia en el origen de algo a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos la canción de las tormentas. El hombre del molino dice que la canción la tocó un niño y te la enseña. Entonces, con ese conocimiento, regresas al pasado y le enseñas la canción al hombre del molino. Así es como el hombre le enseña la canción al Link adulto. Pero si prestamos atención, la canción no tiene un origen verdadero, ya que el Link niño la aprende como adulto en el futuro. El vendedor de la máscara feliz. Este personaje desempeña un papel importante en el juego, ya que es quien trae la máscara a la tierra de Termina. Es muy conocido por sus cambios de humor, ya que parece un ser alegre y pacífico, pero de vez en cuando puede perder el control. Si no consigue lo que quiere, puede hacer cosas extrañas, tales como materializar un piano gigante o desvanecerse sin dejar rastro, como lo hizo al final del juego. Se cree que es una especie de espíritu o dios, pero nada ha sido confirmado aún. Máscara de Majora. Según el vendedor de la máscara feliz, la máscara de Majora es un objeto maldito que fue utilizado por una antigua tribu en sus rituales de hechizos y que otorga un poder maligno y perverso a quien la porta. Según la leyenda, los problemas que provocaba eran tan grandes que la máscara tuvo que ser sellada para siempre. Teniendo en cuenta lo peligrosa que es interesante pensar en qué hizo exactamente el vendedor para conseguirla y dónde la encontró, ya que no es que una máscara legendaria con terribles poderes estuviera solo por ahí. Ura Zelda. Ura Zelda era un disco de expansión para Nintendo 64 DD diseñado para The Legend of Zelda Ocarina of Time. Tendría principalmente el mismo contenido que Ocarina of Time, pero con calabozos rediseñados y más difíciles, similares a los de una segunda aventura. Sin embargo, debido al fracaso del 64 DD, el juego jamás se lanzó. No fue sino hasta 2002 cuando el juego finalmente se lanzó en un disco extra con el nombre de The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Este juego también estaría disponible en Ocarina of Time 3D tras completar la aventura principal. ¿Quieres escuchar lo que dije de nuevo? Esto se refiere a una parte muy molesta de Ocarina of Time. Cada vez que te encuentras con Kaepora Gaebora y lees lo que tiene que decir, te preguntas si quieres escuchar lo que dijo nuevamente. El cursor está posicionado en sí por defecto, por lo que si eres de los jugadores que presionan A para saltarse los textos, lo más probable es que tengas que volver a leer lo mismo una vez más. Corre Lola corre.
Corre Lola Corre es una película alemana de 1998 que inspiró el ciclo de 3 días de Majora's Mask, ya que su protagonista tiene que encontrar la manera de pagar un rescate para salvar a su novio. Cuando fracasa, tiene la oportunidad de empezar de nuevo y volver a intentarlo de la misma forma en que lo hace Link en Majora's Mask. Soldado moribundo. También conocido como el Soldado del Callejón, se le puede encontrar en el callejón trasero de la ciudadela de Hyrule, justo antes de llevar las 3 piedras espirituales al Templo del Tiempo. Reconoce a Link como el chico del bosque que la princesa Zelda esperaba. Este le dice que tome la ocarina del tiempo que le dio la princesa y que se apresure para llegar al Templo del Tiempo. Tras esta interacción, el soldado herido fallece. La luna. Este objeto es sin duda una de las cosas más horribles de la historia de Nintendo, básicamente al mismo nivel que Mano Muerta o Bongo Bongo. Su primera aparición parece tener su origen en otro clásico juego de Nintendo, Star Fox. En el nivel del campo de asteroides, después de disparar a una serie de rocas marrones, aparece una extraña roca plateada. ¿Te resulta familiar su rostro? Sus ojos rojos y dientes expuestos se asemejan a los de la luna de Majora's Mask y no es una coincidencia, ya que ambos fueron diseñados por la misma persona, Takaya Imamura. La conexión no termina ahí, ya que ambos están relacionados con universos paralelos. El extraño asteroide de Star Fox colapsa en un agujero negro a través del cual Fox viaja a otra dimensión, mientras que la luna de Majora's Mask se encuentra en otra dimensión, ya que Termina se considera un mundo alternativo a Hyrule. Ocarina of Time 1.0. Ocarina of Time ha tenido algunos cambios entre versiones. Uno de los más evidentes es la sangre de Ganondorf, que pasó de ser roja a verde. Creo que fue una mala decisión, ya que de niño me hacía pensar que el gran Ganondorf estaba vomitando. Además, la música del Templo del Fuego de la versión 1.0 contiene elementos muy interesantes de los que hablaremos más a fondo en el iceberg. Misión secundaria de Anju y Kafei. Esta no es solo una de las misiones secundarias más emblemáticas de Zelda, sino de toda la historia de los videojuegos. Desde el comienzo del ciclo de 3 días hasta que la luna está a punto de estrellarse contra la tierra de Termina, la misión de Link es reunir a Anju y Kafei, una pareja que fue separada debido a que el Skull Kid convirtió a Kafei en niño, obligándolo a esconderse hasta encontrar una solución. Tras una serie de tareas, la misión secundaria culmina con Link reuniendo a la pareja 1 minuto y medio antes del fin del mundo. Careta para trasnochar. Cuando era niño, no tenía idea para qué servía esta careta. Años más tarde, volví a jugar Majora's Mask y me di cuenta de que se trataba de un instrumento de tortura para prevenir que su portador se durmiera. Este es un ejemplo de tortura, siendo otro el Templo de las Sombras en Ocarina of Time. El propósito de Ganondorf y Majora. Hay una gran diferencia entre Ganondorf y Majora. El primero quiere conquistar el mundo, pero el segundo quiere verlo arder, usando la luna como arma principal para destruirlo, sin otro propósito más que divertirse. Leonardo DiCaprio inspiró la apariencia de Link. En el libro The Legend of Zelda: Art and Artifacts se afirma que el diseño de Link se basó en un famoso actor de Hollywood de los 90s. Yusuke Nakano, ilustrador de Nintendo, dijo: "Si se habla de un actor realmente atractivo, la gente inmediatamente piensa en él, así que recuerdo tener presente la punta de su nariz y esa mirada de fuerza de voluntad en sus ojos mientras dibujaba. Aunque nunca se mencionó directamente, es probable que el actor en cuestión fuera Leonardo DiCaprio". Fuente del Unicornio. La Fuente del Unicornio era un lugar en la versión beta de Ocarina of Time donde Link supuestamente obtenía la Trifuerza y el Rayo de Espada. Este lugar también estaba destinado a funcionar como una fuente de las hadas capaz de curar a Link, pero fue eliminada del juego final por razones desconocidas. Música del Templo del Fuego.
Al entrar al Templo del Fuego en las primeras versiones del juego, la música suena similar a la de las versiones posteriores, pero en el segundo 40 de la canción se puede escuchar una recitación musulmana de un capítulo del Corán. Estos cánticos se tomaron de un disco de samples conocido como Voice Spectral Volume 1. Lo más probable es que Nintendo desconociera su significado, por lo que lo incluyó en el juego hasta que se dieron cuenta de las implicaciones religiosas y lo eliminaron en versiones posteriores. Extraterrestres. Hemos visto monstruos y demonios en el universo de Zelda desde su concepción, pero hasta donde sé, la única vez en que hemos visto extraterrestres es en Majora's Mask. Región de los Zora congelada. Según Sheik, el hielo en la región de los Zora se debe a una maldición causada por Morpha, y la única forma de restaurar el lugar a su estado normal es destruyendo al monstruo. No obstante, la región de los Zora permanece congelada incluso después de romper la maldición. Esto llevó a muchos a pensar en maneras de descongelarla, pero si prestamos atención a los créditos finales, el lugar efectivamente vuelve a la normalidad. Arwing. Modificando los datos del juego en Ocarina of Time con GameShark, podremos encontrar un Arwing de Star Fox. Una vez en una zona con un Arwing, Link será atacado por la nave espacial con sus icónicos láseres. El Arwing se usó para probar los patrones de vuelo de Volvagia en el Templo del Fuego. Recorrer el sendero en la pradera de Hyrule es más seguro. Esto no es muy conocido, ya que la mayoría hemos recorrido la pradera de Hyrule en línea recta, pero si seguimos sus senderos cuando es de noche, no aparecerá ningún Stallchild. Esto es una referencia a Zelda 2 The Adventure of Link, donde no aparecen enemigos en el mundo exterior a menos que camines por la hierba. La mano. La mano se refiere a las manos de la franquicia de Zelda que salen de un inodoro y que hacen referencia a una historia popular japonesa de fantasmas. Tiburón. Al sumergirte en la piscina del laboratorio del lago, verás un tiburón inmóvil encerrado tras unas rejas en el fondo. El científico no explica esto en ningún momento del juego, pero algunos han especulado que se incluyó como referencia a la opinión negativa de Nintendo respecto a dispositivos como el GameShark. La muerte de Sakon. Para conseguir la careta explosiva, debes evitar que el ladrón Sakon huya tras robar a la anciana en el norte de la ciudad reloj. Un golpe de tu espada bastará para que suelte la mercancía y obtengas tu recompensa, pero si le disparas una flecha, explotará en 1000 pedazos. No lo sabía de niño hasta que vi un video de YouTube al respecto. Maratoniano errante. El maratoniano errante es un NPC infame que reta a Link a una carrera desde el Valle Gerudo hasta el Bosque Perdido. Una vez que llegas a la meta, el maratoniano errante ya estará ahí, llevándose la victoria por un segundo de diferencia sin importar lo rápido que seas. En internet surgieron métodos poco ortodoxos, como ir al Templo del Tiempo y viajar 7 años al pasado justo después de desafiarlo, ir al Bosque Perdido y esperar 7 años en el juego o 7 días en la vida real. Por supuesto, esto era falso, ya que en ninguna parte del código del juego existe texto que evidencie la derrota de este personaje. Abducción de Romani. Incluso al día de hoy, me estresa cada vez que tengo que defender el rancho Romani de los extraterrestres, porque si fallo, veré cómo secuestran a Romani. Esto la hace lucir traumatizada y desconectada de la realidad cuando regresa. Nadie sabe qué le hicieron los extraterrestres, y si eres como yo, harás todo lo posible para que no se la lleven. Majora's Mask puede ser un juego bastante siniestro. Tribu ancestral.
Según la leyenda, una tribu ancestral usó la máscara de Majora en sus rituales de hechicería. Algunos se han preguntado quién podría ser esta tribu, pero cuando se lanzó Twilight Princess, se teorizó que podrían ser los intrusos, un grupo de Illians que dominaban una poderosa magia para reclamar la Trifuerza. Hasta donde sé, las únicas veces que se ha mencionado una tribu ha sido precisamente en Majora's Mask y Twilight Princess. Ambas son ancestrales y conocidas por su magia oscura. Otra pista es la forma de la sombra fundida, ya que el ojo de esta máscara tiene un sorprendente parecido al de la máscara de Majora. No hay una conexión oficial confirmada, pero ha llevado a la gente a creer que los intrusos crearon la máscara de Majora con su poder oscuro. Detrás de la cascada. Este es un pequeño secreto. En la cueva de los Dodongos, donde luchas contra unos Lizalfos, hay una cascada de lava por la que puedes pasar y donde se encuentra una grieta secreta con un corazón. Nada más, nada menos. Templo del Cielo. No estoy muy seguro de dónde se originó este mito, pero lo más probable es que se debiera a un par de imágenes de Zelda 64, donde podemos ver a Link en la cima de una torre alta. Es increíble lo diferente que pudo haber sido Ocarina of Time. Estatuas de la elegía al vacío. ¿Qué tienen en común todas las máscaras de transformación? Que todos los personajes a quienes representan están muertos. Esto es evidente si observamos las expresiones sin vida de las estatuas creadas por la canción. Estos receptáculos sin corazón tienen un aspecto inquietante, especialmente el de Link, que más tarde desempeñaría un papel central en uno de los creepypastas de videojuegos más populares e icónicos de la historia. Dibujo de la casa de Link. Esto se muestra al principio del juego, justo afuera de la casa de Link. Dibujado en la pared hay una representación de un guerrero luchando contra un monstruo. Al principio pensé que era la batalla final de Link contra Ganon, pero dada la forma del monstruo, lo más probable es que se trate del Rey Dodongo. Esto es muy extraño, ya que el dibujo representa un evento que aún no había ocurrido. Hasta donde sé, el único personaje al que le gusta hacer estos dibujos es el Skull Kid, el mismo que se convertiría en el receptor de la máscara de Majora. Me pregunto si el Skull Kid nos estaba ocultando algo. Corrupción en Hyrule. Cuando pensamos en el reino de Hyrule y en cómo lucha constantemente contra el mal, no pensamos en qué tan honestos son sus soldados. Un buen ejemplo es el guardia en la entrada del castillo de Hyrule que le pide a Link 10 rupias para dejarlo pasar. Si volvemos a hablar con el guardia, le pedirá a Link que sea un secreto para todos. El hijo del mayordomo Deku. Al principio de Majora's Mask encontramos un árbol retorcido en forma de Deku. No hay mucho contexto al respecto hasta que hablamos con el mayordomo Deku, quien dice que Link le recuerda a su hijo, un Deku cuyo paradero se desconoce. Durante los créditos vemos al mayordomo Deku de rodillas, estremecido frente al Deku del principio del juego, lo que implica sin lugar a dudas, aunque no se afirma directamente, que se trata de su hijo a quien el Skull Kid le quitó la vida para convertir a Link en un Deku. Bebida fantasma. Cuando nos da sed, no es común pensar en beber criaturas espirituales, pero al parecer lo es para Link, ya que es posible beber fantasmas embotellados. Reponen un solo corazón, así que no es la mejor manera de recuperar tu salud. Ben Drowned. Ben Drowned o Ben Ahogado es un ARG o juego de realidad alternativa creado por el youtuber Yadusable, en el que una copia de Majora's Mask es poseída por el espíritu de un niño llamado Ben. Muchos fans comenzaron a descubrir más sobre la historia de la serie, como que Ben formaba parte de una secta llamada Los Niños de la Luna. Hay 3 partes con más de 17 episodios llamados Ben Ahogado, Niños de la Luna y Despertar. Ben Drowned se ha hecho famoso en internet y ha sido considerado el creepypasta más popular de todos los tiempos. Cremia abraza a Link.
Esto se refiere a una escena poco conocida en la que Cremia abraza a Link tras defender el cargamento de leche. La razón por la que no es muy conocida es porque originalmente Cremia recompensa a Link con la careta de Romani y después de eso no tiene sentido repetir esta misión secundaria tras obtenerla. No obstante, hubo gente que lo hizo y descubrió que Cremia no tenía nada más que ofrecer, así que abraza a Link como gesto de su gratitud. Templo de hielo. Para hacer el medallón de agua, esperaríamos ver una gota de agua como símbolo en lugar de un copo de nieve. Se cree que esto se debe a que originalmente se suponía que había un templo de hielo. Podemos ver este concepto materializado en la cueva de hielo, que como su nombre indica, es un calabozo congelado, aunque no es tan grande como los otros templos. Aunque esto pueda parecer una simple teoría, se sustenta en el hecho de que el mini calabozo del templo del agua en el castillo de Ganon no se parece en nada al templo original y comparte los mismos elementos que la cueva de hielo en su lugar. De hecho, en un cartucho especial del que hablaré más adelante, el medallón de agua se conocía como el medallón de hielo. Templo del viento. De forma similar a cómo el símbolo del medallón de agua nos muestra un copo de nieve, el templo del bosque muestra un grabado que parece un ventilador, un elemento que poco tiene que ver con el templo del bosque. De nuevo, esto se debe a que el templo del bosque se suponía que iba a ser el templo del viento. Prueba de ello es otro mini calabozo del castillo de Ganon, donde necesitamos usar las botas voladoras y los ventiladores para movernos por las plataformas. Al igual que el medallón de agua, el medallón del bosque tenía un nombre diferente. ¿Adivinan cuál? Exacto, medallón del viento. Hermanas Poe. Los nombres de las 4 hermanas Poe de Ocarina of Time son los mismos que los de las hermanas del libro Mujercitas de Louisa May Alcott. Esto es similar a cómo los nombres de los carpinteros en la Fortaleza Gerudo están inspirados en los Beatles en la versión alemana del juego. Darunia odia a las Gerudo. Después de obtener todas las máscaras, si Link va con Darunia y le habla usando la máscara Gerudo, este le dirá que odia a las Gerudo. Esto probablemente se deba a que la cueva de los Dodongos, donde los Goron obtienen su alimento, fue sellada por Ganondorf, el único Gerudo masculino en Hyrule. Los Bobble aman las bombas. Si colocas una bomba en el suelo frente a un Bobble, este volará a su alrededor hasta que explote. Rayos de espada. Los rayos de espada han estado presentes desde el primer juego de Zelda, así como en otros juegos como Majora's Mask, donde es el ataque más devastador de la fiera deidad. Sin embargo, Ocarina of Time es uno de los pocos juegos que no cuenta con ese ataque. Aunque están ausentes, en las primeras etapas de su desarrollo, Link podía disparar rayos, probablemente tras obtener la Trifuerza. Se desconoce por qué se eliminó este ataque de la versión final. Ojos de los Bobble. Al igual que cuando las Gerudo cambian el color de su atuendo dependiendo de la túnica que use Link, los ojos de los Bobble coincidirán con el color de su túnica, cambiando entre verde, rojo y azul. Luna creciente. Si bien la luna creciente era el símbolo principal de las Gerudo en la primera versión de Ocarina of Time y se eliminó para evitar referencias religiosas, la luna creciente en este iceberg se refiere a la que se encuentra a la derecha del pecho de Oni Link. Esto llevó a algunos a creer que este personaje era el espíritu de la luna que luchaba contra el mal que la poseía, pero al igual que con el triángulo en su pecho, es probable que solo tenga un propósito ornamental. Entrenamiento de Link. Otra escena poco conocida encontrada en los archivos del juego es la de Link entrenando con una de las grandes hadas para recuperar su barra de magia. Podemos ver al héroe del tiempo haciendo flexiones y abdominales en animaciones exclusivas de estas escenas eliminadas. Las piedras del tiempo no solo desaparecen.
Si alguna vez has tocado la canción del tiempo frente a una piedra del tiempo y has creído que simplemente las has hecho desaparecer o reaparecer, no estás considerando la cuarta dimensión, es decir, no estás pensando en el tiempo, ya que cuando esos bloques se materializan al tocar la canción del tiempo, es porque los estás trayendo desde el pasado 7 años al futuro y viceversa cuando desaparecen. Stonehenge en el desierto de Gerudo. Esto se refiere a una estructura megalítica cerca de la entrada del Templo del Espíritu que se alinea con el amanecer. Comercial de Mirinda. Me acuerdo de este comercial en donde se muestra a Link en Kakariko abriendo un cofre lleno de mirindas. Link se bebe una, ignorando por completo las órdenes del jugador. No sé qué tan común era ver a personajes de videojuegos en comerciales de televisión por aquella época, pero en mi país no lo era tanto. Máscara de Link adulto. La máscara de Link adulto es un objeto beta que originalmente estaba pensado para usarse en Majora's Mask. El hecho de que Link niño pudiera usar todos los objetos que Link adulto de Ocarina of Time podía, la hizo inútil, y posteriormente fue reemplazada por la máscara de la fiera deidad. Aretes de Link. Cuando Link se convierte en adulto o adolescente, podemos ver que lleva unos aretes. Esto resulta extraño porque Link estuvo dormido durante 7 años. Aunque esto no tiene sentido, se explica que Impa le perfora las orejas a Link en el manga de Ocarina of Time, afirmando que los chicas jóvenes se perforan las orejas como símbolo de la adultez. Trampas congelables. Hace unos meses vi un artículo sobre un elemento recientemente descubierto que permite congelar trampas con flechas de hielo. Aunque no es un secreto conocido, estoy seguro de que algunos de ustedes que vieron este video lo hicieron de niños. Si fue así, déjenmelo saber en la sección de comentarios. El fuego azul destruye paredes. Es casi un secreto para todos, pero por alguna extraña razón, las paredes rompibles como las de la cueva de los Dodongos se pueden destruir usando fuego azul, un elemento que solo se puede obtener en la cueva de hielo. Eso significa que estas paredes comparten algunas propiedades con el hielo rojo. No obstante, este no se puede derretir con bombas. Zelda 64. Zelda 64 se refiere a la versión inicial de Ocarina of Time, que era drásticamente diferente del producto final. Aquí hay una lista de algunos elementos beta. Los medallones funcionaban en conjunto con el arco y la flecha de Link para tener efectos específicos. De hecho, los primeros gráficos muestran que había 3 tipos adicionales de flechas, verdes, negras y blancas. Estos colores coinciden con los de los medallones del bosque, de las sombras y del espíritu respectivamente en ese momento del desarrollo. El escudo Hylian y la espada maestra de Link tenían diseños diferentes. Se puede ver a Link obteniendo la Trifuerza. Las grandes hadas tenían una apariencia cristalina. Se podía activar una vista de cámara en primera persona, similar a la de Super Mario 64. Link tenía un movimiento más fluido al blandir su espada. Se planeó implementar cambios permanentes. Si el jugador cortaba un árbol, hierba, destruía una maceta o incluso dejaba huellas en el suelo o la arena, estas serían visibles durante el resto de la aventura. Las huellas permanecerían y no desaparecerían. Las macetas seguirían rotas, los cortes en los árboles permanecerían hasta el final de la aventura y la hierba no volvería a crecer. Los niños de la luna. Estos niños que se encuentran en la luna comparten una característica peculiar además de llevar las máscaras de los 4 jefes. Si ponemos atención, vemos que se parecen al vendedor de la máscara feliz, y aunque sus modelos del Nintendo 64 sin máscara no tienen rostro, en la versión de 3DS, estos personajes cuentan con su rostro. Usurpación de identidad. Esto se refiere a que los personajes en los que Link se transforma se piensa que siguen vivos por sus comunidades. Sin embargo, una vez que Link abandona Termina, estos personajes desaparecen ya que todos están muertos. La implicación psicológica de su ausencia tras la partida de Link podría ser catastrófica para los habitantes que dejó atrás. El destino del héroe del tiempo.
Considerando que Link era un huérfano que creció en un bosque con criaturas diferentes a él y que fue elegido para ser el salvador no solo de Hyrule sino también de Termina, uno esperaría un final feliz para él, pero esto no es así, ya que descubrimos que el espíritu del héroe, el guerrero esquelético con el que Link se encuentra en Twilight Princess, es en realidad el Link de Majora's Mask, quien vive una existencia en el más allá, arrepentido por no haber transmitido sus habilidades. Samples de música de Zelda. Los compositores musicales de Nintendo son extremadamente talentosos y han creado melodías icónicas. Sin embargo, en el caso de los juegos de Zelda para Nintendo 64, no todos los sonidos fueron creados por Nintendo, ya que utilizaron un par de pistas de terceros y efectos de sonido de una biblioteca comercial. He aquí algunos ejemplos. Rasguño en árbol del lago Hylia. Algunos enemigos en Ocarina of Time pueden ser enormes, pero no hay muchos de ellos en la pradera de Hyrule ni en las afueras. En el lago Hylia hay un arañazo dejado por algo enorme en el árbol central del lugar. Algunos quizá no lo recuerden, pero la marca es incluso más grande que el Link adulto, así que, sea lo que sea que haya sido, tuvo que ser más grande que el propio Ganon. La única criatura en la que puedo pensar es un Skullchild gigante, pero quién sabe. Cierre del banco. Mediante una serie de glitches, se puede ver el cierre del banco en Ciudad Reloj, algo que no ocurre durante el juego normal porque el banco siempre está abierto. El rey Sora quiere besar a Link. Hay dos maneras de conseguir la túnica Sora en Ocarina of Time, descongelando al rey Sora o comprándola en la tienda. Si la consigues en la tienda y luego descongelas al rey, este notará que la tienes en tu inventario y en su lugar le ofrecerá a Link un beso como recompensa. Zelda Super Saiyajin. El Nintendo 64 tiene un chip especial llamado CIC. Si Ocarina of Time detecta un chip que no está autorizado en la consola, hará que el jugador se quede atascado en el castillo de Ganon. Uno de los efectos más evidentes es que cuando Sheik revela ser Zelda, su cabello queda suspendido en el aire. La Tetrafuerza. La tetrafuerza se refiere a una teoría que afirma que la trifuerza está incompleta y que se requiere una cuarta pieza en su centro para completarla. Dado que la fiera deidad es un ser extremadamente poderoso con un triángulo completo en el pecho, se dice que la fuente de sus poderes es la tetrafuerza. De hecho, existe un cuarto triángulo en el escudo Hylian que ha llevado a muchos a especular sobre la veracidad de la teoría de la tetrafuerza. No obstante, nada en el universo de Zelda ha hecho referencia o mencionado la tetrafuerza.
fuerza, por lo que es razonable pensar que dicho triángulo es simplemente una mera decoración de la armadura de Oni Link. Ariana al mandos. Ya en 1998, el mismo año del lanzamiento de Ocarina of Time, apareció en internet un sitio web llamado Hyrule: The Land of Zelda. Esta popular página daría origen a una infame historia ambientada a principios de 1999, protagonizada por una joven colombiana llamada Ariana al mandos. Falco X, el webmaster del sitio, recibió un correo electrónico de Ariana, quien afirmaba haber encontrado la Trifuerza en Ocarina of Time. Estas afirmaciones no eran raras, pero lo que hizo esta historia completamente diferente fue que proporcionó imágenes muy convincentes de Link frente a la Trifuerza tocando una canción que nadie conocía, la Obertura de los Sabios, una melodía que Rauru le enseñaría a Link. Ariana mencionó los pasos necesarios para encontrar la Trifuerza con excepción del paso 2 porque quería animar a la gente a descubrirlo por sí misma. Si nadie adivinaba, regresaría para revelar el segundo paso al cabo de un mes. Hay que tener en cuenta que en 1999 no era fácil ni común editar imágenes como lo hacía Ariana, así que por supuesto miles de personas creyeron sus afirmaciones. Sin embargo, en una de sus imágenes donde Link interpreta la Obertura de los Sabios, el personaje aparece invertido, un error que Ariana no supo explicar, lo que demostró que las imágenes fueron alteradas. Al final, Ariana confesó que todo era mentira y hasta donde sé, nadie volvió a saber de ella. Ocarina of Time 0.9. Una versión de Ocarina of Time, fechada 3 días antes del lanzamiento de la versión 1.0, se distribuyó en línea el 19 de enero de 2021. Aunque esta versión es prácticamente idéntica a la 1.0, se han reportado errores que no estaban presentes en la 1.0 o pequeñas diferencias como la caída de ciertos cofres desde arriba en lugar de materializarse como en la versión final. En la descripción se incluye un documento de Google que contiene todos los descubrimientos realizados hasta el momento sobre esta versión preliminar de Ocarina of Time. La humillación del héroe del tiempo. El héroe del tiempo que derrotó a Ganon y que sería recordado por muchas generaciones, sufre una de las mayores humillaciones en Majora's Mask. No solo le roban su caballo y su ocarina, sino que también es convertido en un pequeño y frágil Deku, abandonado, encarcelado y objeto de burlas por una pequeña hada. Esto seguro que habría sido improbable si Link hubiera sido adulto. La fortaleza del bosque. Aunque se les conoce como templos, algunos de estos lugares sagrados aparentemente tuvieron un propósito diferente en el pasado. Por ejemplo, el Templo de las Sombras es claramente una enorme cámara de tortura y ejecución. El Templo del Bosque tiene características muy singulares que lo hacen parecer una fortaleza más que un templo. Vean por ejemplo las almenas de la parte superior, espacios donde los arqueros podían disparar flechas y protegerse del fuego enemigo. Hay una teoría en Zelda Universe del usuario Electric Goose que afirma que la madre de Link resultó herida en este lugar y considerando la cercanía del Templo del Bosque al bosque Kokiri, no llegaría muy lejos, confiándole al gran árbol Deku con Link antes de morir. Hay más información al respecto, así que si quieres, puedes consultarla en Zelda Universe. El cuarto día. El mítico cuarto día se refiere tanto al final de Majora's Mask como a un glitch que ocurre cuando Link usa el telescopio en el observatorio y lo deja de usar justo antes de que la luna se estrelle contra la Tierra. Uno de los efectos más interesantes es que la luna se encuentra en lo alto del cielo, apenas visible. Se cree que esta era la posición original que habría tenido la luna si se hubiera implementado el ciclo de 7 días, pero debido a limitaciones de tiempo, terminamos con un ciclo de solo 3. Otro efecto secundario es que el mundo está desprovisto de NPCs. Blasfemia hacia la Trifuerza. En la versión para Nintendo 64 de Majora's Mask, los bloques con forma de criaturas humanoides que Link utiliza para llegar al templo de la Torre de Piedra esconden un oscuro secreto. Esto se hace evidente en el momento en que Link dispara una flecha de luz para invertir el templo, volteando los bloques y revelando el símbolo más sagrado, la Trifuerza, bajo la entrepierna de estas criaturas. Al parecer, Nintendo se dio cuenta de la controversia que generó y eliminó la Trifuerza de esta zona en la versión para 3DS.
La máscara de la fiera deidad. Uno de los objetos más enigmáticos del universo de Zelda, la máscara de la fiera deidad, se obtiene cuando Link reúne todas las máscaras y se las entrega al niño de la luna que lleva la máscara de Majora. Una vez más, la irracionalidad de Majora queda patente al afirmar que Link solo poseía máscaras débiles y a cambio, le entrega este objeto devastador. La descripción del juego dice: ¿podrían los poderes oscuros de esta máscara ser tan malos como los de Majora? Se afirma entonces que, de alguna manera, este objeto posee un poder maligno similar al de Majora. Una piedra Sheikah proporciona el otro único dato al respecto. Según esta, la máscara de la fiera deidad, una máscara que contiene los méritos de todas las máscaras, parece estar en algún lugar de este mundo. ¿Cómo y cuándo Majora encontró esta misteriosa máscara que, canónicamente, resultó en su derrota a manos del héroe del tiempo, podría seguir siendo un misterio para siempre? La última explicación sobre la máscara de la fiera deidad fue proporcionada por Eiji Aonuma. Lo mejor que puedo darte es solo una sugerencia. La mejor manera de pensarlo es que los recuerdos de todos los habitantes de Termina están dentro de la máscara de la fiera deidad. Hay muchas teorías, pero una forma de pensar en este objeto es que de alguna forma los habitantes de Termina que sufrieron la presencia de Majora dieron nacimiento a esta máscara que, por si fuera poco, se asemeja demasiado al héroe del tiempo en su forma adulta. Es como si sus deseos de deshacerse de Majora hubieran conducido a Link a Termina para acabar con este mal. La fiera deidad. Si la máscara de la fiera deidad es uno de los elementos más enigmáticos del universo de Zelda, algo aún más misterioso es la propia fiera deidad. Dado su nombre, se supone que albergaría el alma de un dios oscuro e iracundo. Algunas personas han teorizado que el guerrero que mató a Majora en el manga tiene un gran parecido con la fiera deidad, o que tal vez este dios sea la contraparte terminiana de Link, de la misma manera en que los Hylians tienen un alter ego en Termina. Una de las teorías más interesantes sobre la fiera deidad es que este dios es a Link lo que Hylia es a Zelda y el heraldo de la muerte a Ganondorf. Sin embargo, una teoría más reciente sugiere que el concepto de la fiera deidad está fuertemente vinculado al budismo. En el budismo existen seres iracundos conocidos como fieras deidades, que de hecho son budas iluminados que buscan destruir los obstáculos que impiden la iluminación. Desde una perspectiva occidental, seres benignos como estos podrían parecer compasivos, pero en Asia, algunos pueden parecer demonios encargados de destruir los vicios humanos, y para vencer el mal necesitan verse así y actuar con violencia para alcanzar la iluminación. El árbol en el centro del lugar paradisíaco dentro de la luna podría ser una referencia al árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación. En resumen, la fiera deidad es un ser iluminado que adoptó la forma de un dios maligno para combatir al mismo mal. Vista exterior desde la casa de Link. Al observar la textura que representa el exterior en la casa de Link, se puede apreciar que no coincide con lo que se ve al salir del lugar. Por alguna razón, dicha imagen representa los pilares del bosque perdido cerca de la entrada a la pradera de Hyrule. Esto hace que me pregunte si la casa de Link estaba pensada en que estuviera en el bosque perdido en algún momento. Animaciones de Zelda sin usar. Puede que pienses que esto hace referencia a Ocarina of Time, pero en realidad se refiere a Majora's Mask. Aunque Zelda solo aparece en un flashback, hay varias animaciones en el juego que son remanentes de Ocarina of Time, pero 9 de ellas fueron creadas específicamente para Majora's Mask y nunca se implementaron. He aquí algunas de ellas. Talon y Nabooru eran pareja. Oye, eso me recuerda a mi esposa. Pensándolo bien, no se parece en nada a ella. Esto es lo que dice Talon si Link lleva la máscara Gerudo. Cabe destacar que al principio está seguro del parecido, pero tras probablemente ser tomado por sorpresa, lo niega completamente. Ahora bien, si te acercas a Nabooru con la misma máscara, ella dirá lo siguiente: qué raro, se parece un poco a mí. No, en realidad no, para nada si te fijas bien. Es como si ambos hubieran estado juntos en algún momento, pero quisieran mantenerlo en secreto, negando por completo lo que dijeron al principio. ¿Es posible que Malon, una chica pelirroja, sea mitad Hylian, mitad Gerudo?
Link es derrotado. La mayoría de los juegos de Zelda tienen finales felices canónicamente. Sin embargo, Ocarina of Time, uno de los juegos de Zelda más icónicos de toda la franquicia, tiene un final canónico en el que Link es derrotado en su intento por detener a Ganon. Este evento, de hecho, desencadena la existencia de la línea temporal donde se desarrollan A Link to the Past y los juegos de Zelda para el NES, entre otros. Volvagia era amigo de Link. En el manga de Ocarina of Time, los orígenes de Volvagia son bastante diferentes y su desenlace es uno de los momentos más desgarradores del universo de Zelda. Link compra a Volvagia bebé de niño en el mercado de Hyrule con la intención de liberarlo, pero en cambio, el pequeño dragón sigue a Link y se hace amigo de él. No obstante, este adorable y juguetón dragón que aprendió a decir el nombre de Link desde bebé, se convirtió en el feroz dragón que conocemos como Volvagia y que se volvió malvado debido al control de Ganondorf. Cuando Link lo enfrenta en el futuro, este intenta que reaccione, pero todo es en vano, y al no tener otra opción, Link toma una de las decisiones más difíciles: matar a su amigo de la infancia. Se ve a Volvagia con lágrimas pronunciando el nombre de Link antes de morir. Este es, sin dudas, uno de los momentos más tristes en la franquicia de Zelda. Diferencias en la historia del prototipo del Space World 97. Forest of Illusion reveló un cartucho de desarrollo de F0X en 2021, pero lo que muchos desconocían es que además contenía gran parte de un prototipo de Ocarina of Time, un demo que se cree que estuvo disponible en el Space World 97. Por lo tanto, contiene información muy interesante, por ejemplo, diferencias en la historia encontradas en textos sin utilizar. De acuerdo a esto, existía una celebración conocida como la herencia de las hadas, una ceremonia en la que los Kokiri reciben hadas del gran árbol Deku. Sin embargo, la versión final afirma que todos los Kokiri tienen hadas desde que nacen, con excepción de Link. Los Kokiri estaban destinados a crecer y convertirse en adultos. Se suponía que el gran árbol Deku estaba al otro lado de un laberinto de hierba custodiado por moblins. Este lugar podría haber sido lo que más tarde se convertiría en la pradera sagrada del bosque, ya que es un laberinto protegido por este tipo de enemigos. Se suponía que Link entraría al gran árbol Deku para pedirle un hada. Link necesitaba rescatar hadas que más tarde se convertirían en una gran hada, algo así como lo que se manejó en Majora's Mask. Podías ponerle nombre a tu caballo. Cuando Ganondorf le preguntaba a Link a dónde había ido el caballo blanco, este le podía responder: ¿a quién le importa? ¿Sigue derecho o gira a la izquierda? No necesitabas el brazalete de los Goron para recoger flores bomba. Originalmente, Daruni habría dejado caer el rubí Goron en algún lugar de la cueva de los Dodongos, donde Link habría tenido que recuperarlo. En lugar de estar a cargo del rancho Lon Lon, Ingo dirigiría un lugar llamado La Posada Deslumbrante. El preludio de la luz, la melodía que lleva a la entrada del Templo del Tiempo, tenía como objetivo abrir la puerta del tiempo. Zelda era conocida como la Sabia Suprema, lideresa de los 6 sabios. Si quieres saber más sobre este prototipo, échale un vistazo a The Cutting Room Floor. Nombres alternativos de canciones en Ocarina of Time. En la demo del Space World 97 de Ocarina of Time, algunas canciones tenían un nombre ligeramente diferente. En lugar del Minueto del Bosque, esta canción que te teletransporta al Templo del Bosque se conocía como el Minueto del Viento, nombre que coincide con el símbolo grabado en el medallón del bosque. La Serenata del Agua era el Vals del Agua. A pesar de ser un nombre anterior, la canción no menciona la palabra hielo. El Nocturno de la Sombra era en cambio el Etude de las Sombras. Finalmente, el Requiem del Espíritu se llamaba el Gospel del Espíritu. Manga de Majora's Mask. Este manga cuenta una historia no canónica de Majora's Mask, muy similar a la del juego, con algunas excepciones. Sin embargo, hay algunas páginas adicionales que describen el origen y la creación de la máscara de Majora. De acuerdo a esto, hace miles de años, una criatura cuyo nombre se cree que era Majora y cuya armadura, según se decía, concedía cualquier deseo, vivía en una tierra desolada. Un día, un viajero desconocido llegó al lugar para descansar de su viaje. Acostumbrado a que los humanos buscaran
buscaran su armadura, le preguntó al viajero sobre sus verdaderas intenciones. Tras una larga conversación, el viajero le hizo comprender al monstruo que había estado viviendo solo, atrapado en el espacio. Tras esta repentina revelación, Mayora le pide al guerrero que haga fluir el tiempo. Como si siempre hubiera estado preparado, sacó un tambor y comenzó a tocarlo, ordenándole al monstruo bailar durante 3 días y 3 noches. Después de esto, la criatura atemporal falleció de agotamiento. En la mañana del 4.º día, el viajero tomó un fragmento de la armadura del monstruo, de la cual talló una máscara que ahora conocemos como la Máscara de Mayora, un objeto que contenía el poder del monstruo. Para proteger al mundo, el hombre se deshizo de la máscara. Si combinamos esta historia con la canónica, en algún momento del pasado, una tribu ancestral la encontró y la usó para sus rituales, pero debido a su poder, la tuvieron que sellar hasta que el vendedor de la máscara feliz se hizo con ella. Los días que el monstruo baila son referenciados en eventos futuros, ya que la luna tarda 3 días en caer sobre la tierra de Termina. Al mismo tiempo, esta danza podría ser una referencia al estilo de pelea de la encarnación de Mayora al pelear contra Link. Texturas espeluznantes del Templo del Espíritu. En ciertas habitaciones del Templo del Espíritu se pueden ver figuras humanoides con ojos hundidos pintadas en las paredes. No sé si se supone que son personas o calaveras, pero es bastante extraño darse cuenta de que solo unas pocas paredes del templo las tienen. ¿A quién o qué representan y por qué están en ese templo específico? Sigue siendo un misterio. Las 5 etapas del duelo. Esta teoría es tan antigua como el propio juego. Parecía evidente que las principales ubicaciones de Majora's Mask estaban vinculadas a las 5 etapas del duelo. Podemos ver negación en la caída de la luna, ira en el castigo del mono, negociación en la actitud de Darmani, depresión en Lulu y aceptación en el templo final al concluir el viaje de Link. En una entrevista reciente con Eiji Aonuma, este reveló que hay algo de verdad en esta vieja teoría. Portales de cristal. El ex desarrollador de Nintendo Giles Goddard, de quien hablaré en mi iceberg de F0, publicó lo que parece ser la versión más antigua de Ocarina of Time. Este video muestra una vista en primera persona mientras explora un castillo o templo similar al Templo del Bosque. Además, Goddard mencionó cristales que actuarían como portales para que Link explorara diferentes partes de Hyrule con mayor facilidad, elementos que también se pueden ver en esta versión. H32 Sello 7. En la versión de 1997, los mineros de datos encontraron un icono de la Trifuerza que encaja perfectamente en el espacio con las piezas vacías de la Trifuerza en la pantalla de estado de la aventura. Lo interesante de esto es que los iconos de los medallones de los templos también se encontraron con los nombres H34 Sello 1 hasta el número 6. Si estos medallones terminaron siendo coleccionables y la Trifuerza se llama H32 Sello 7, es posible que incluso en 1997 la Trifuerza fuera obtenible. Muchas gracias por ver el video. No olviden comentar, darle me gusta y suscribirse. Si les gusta Pokémon, asegúrense de visitar mi canal Iceberg en español. Hasta pronto.